Bueno, comenzaremos con el tratamiento de la vía respiratoria. Por ejemplo, en el Miller se menciona mucho la mascarilla laríngea, ¿no? Que la mascarilla laríngea en algunas ocasiones puede producir una presión excesiva en diversos pares craneales, generalmente en el nervio laríngeo recurrente, obviamente por la posición donde va, mientras que la disfonía y las lesiones de las cuerdas vocales son frecuentes después de una intubación endotraqueal, ¿no? O sea, ya sea la mascarilla laríngea o la intubación, pues puede llegar a lesionar alguna parte, ¿no?, de la vía respiratoria. Generalmente después de que los pacientes son extubados, mencionan, ¿no?, el dolor que tienen a nivel de la laringe, cómo les cuesta tal vez hablar, toser, más que nada por el dolor que presentan. Por ejemplo, una de las que más está de moda es la mascarilla Prosil, que esta se ha modificado para aumentar la presión de sellado, disminuir el inflado gástrico y permitir el drenaje gástrico. Por lo tanto, protege mejor contra la aspiración y contenido gástrico. También vemos que la Prosil tiene el espacio para realizar una intubación. En las intervenciones ginecológicas laparoscópicas, la mascarilla laringea Prosil estaba asociada a puntuaciones de dolor más bajas de 2 a 6 horas, con una disminución de las necesidades de analgésicos y menos náuseas en los mismos periodos de valoración. Obviamente esto va encaminado también en tiempo que dure la cirugía, o sea, cirugías más largas, pues sí, puede llegar a molestar un poco más. El reto principal en la actualidad es evitar un bloqueo motor prolongado, ya que como sabemos, pues todos los relajantes tienen uh, retrasos, ¿no? O sea, pueden actuar de diferente manera en diferente tipo de pacientes. Hay algunos pacientes que aún tienen algún residuo de este fármaco y pueden llegar a tener alguna alteración ventilatoria en las piernas, extremidades, etcétera, ¿no? Así como una alteración de la sensibilidad astrocinética que pueda retrasar el alta. Aunque la lidocaína tiene una duración apropiada para la cirugía ambulatoria, actualmente se usa poco en anestesia intradural. Obviamente porque ya tenemos la bupivacaína hiperbárica y es la indicada en el espacio subaracnoideo, ¿no? También bajar la dosis de bupivacaína va a cortar la recuperación, mientras que la posición del paciente o la adición de algunos complementos, por ejemplo el fentanilo, pues puede asegurar una adecuada analgesia, ¿no?, postquirúrgica. La técnica puede condenarse como anestesia intradural selectiva, definido como una práctica a emplear las dosis mínimas de fármacos intradurales de manera que solo afecten a las raíces nerviosas que inervan la zona específica y solo al tipo de sensibilidad que se quiera anestesiar, ¿no? Esta va a producir una analgesia apropiada para la intervención quirúrgica y conserva la sensibilidad táctil, superficial, térmica, propioceptiva, la función motora y la simpática. Se han descrito diferentes pautas para este tipo de técnica que normalmente permiten el alta en las 3 horas siguientes a la intervención quirúrgica. La adición de fentanilo va a retrasar un poco la recuperación y a veces, como yo he visto mucho que se va a asociar a plurito, ¿no? Pero además disminuye el dolor postoperatorio y las necesidades analgésicas. Por ejemplo, en la artroscopía de rodilla de manera unilateral, de 4 a 5 miligramos de bupivacaína hiperbárica son suficientes sin complementos. Si el paciente se mantiene en la posición lateral, ¿no? Es decir, vamos a bloquear del lado izquierdo o derecho para que de ese lado se fije nuestro bloqueo. La anestesia intradural puede contribuir a la retención urinaria postoperatoria, ¿no?, por el fármaco que se le llegue a añadir, en este caso un opioide. Esto es poco frecuente en los pacientes de riesgo bajo, pero puede ser probable en pacientes ancianos o con intervenciones y con ciertas intervenciones y si se administran más de 7 miligramos de bupivacaína hiperbárica. Ok, en el bloqueo peridural
Esto nos va a permitir prolongar la duración del bloqueo mediante una técnica con catéter. Esta ventaja contrarresta el tiempo necesario para conseguir un bloqueo y una menor certeza de éxito, ¿no? Así como el riesgo de inyección intravascular o alguna punción de la dura de manera accidental. Es por eso que a veces no se prefiere este tipo de fármacos, este tipo de técnicas. Sin embargo, también sabemos que el periodo de latencia para un bloqueo peridural pues puede ser más prolongado, ¿no? Después de la circuncisión, por ejemplo, la analgesia caudal no fue mejor que una anestesia parenteral o sistémica, o que el bloqueo dorsal nervioso para disminuir las necesidades analgésicas, náuseas o vómitos. Sin embargo, el bloqueo motor y la debilidad de las extremidades inferiores fueron significativamente más frecuentes en los niños en donde se realiza un bloqueo caudal. Esto nos dice que se prefiere una anestesia general que un bloqueo peridural. Bueno, la adición de clonidina o de dexmedetomidina refuerzan obviamente la analgesia caudal, pero pueden aumentar la frecuencia de los efectos secundarios, ya sea sedantes, hemodinámicos o neurológicos. Bueno, esos son algunos de los bloqueos, de ejemplos de bloqueos que se pueden realizar dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? A lo mejor un bloqueo interescalénico, siempre con intervención quirúrgica alrededor del hombro, un bloqueo supra o infraclavicular, que ya vaya a interferir codo, muñeca, mano, del nervio ciático, del nervio femoral, paravertebral, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la dosis, la infusión y la analgesia controlada por el paciente. O sea, cuánto se puede inyectar el paciente, más bien cuánto se puede administrar, cómo lo vamos a dejar infusión continua, el bolo de manera preoperatoria y algunas de las indicaciones. Otra técnica puede ser la sedación. En la sedación obviamente vamos a tener diferentes tipos de grados y estos grados los vamos a ver en qué tipo de paciente lo queremos, ¿no? Como mencioné, va a variar en cada intervención terapéutica, diagnóstica o quirúrgica. Debe individualizarse para conseguir un equilibrio entre la comodidad del paciente y la seguridad. A lo mejor hay pacientes que dicen, no quiero sentir nada, no, a mí duérmame, yo no quiero ver nada, le tengo miedo a la sangre, no quiero ver, me voy a empezar a marear, voy a vomitar, etcétera, ¿no? Entonces también dependiendo del procedimiento quirúrgico vamos a ver cómo le vamos a administrar los medicamentos. Y bueno, sabemos que la ASA define 3 grados de sedación, ¿no? La primera es una sedación mínima donde se alcanza un grado de ansiolisis, pero el paciente obviamente si tú le hablas, él va a responder de manera normal y la vía respiratoria se va a mantener permeable. También tenemos una sedación moderada o consciente donde el paciente está más dormido, pero el paciente siempre va a responder de manera intencionada a estímulos verbales o táctiles. Lo mueves, le hablas y el paciente te va a responder. La ventilación espontánea suele ser adecuada y no hay que intervenir de manera para permeabilizar la vía respiratoria. Mientras que una sedación profunda, pues el paciente puede responder intencionadamente solo a estímulos repetidos o dolorosos y puede ser necesario cierto grado de soporte ventilatorio de la vía aérea. Y bueno, esto es una tablita como para especificar o más bien ejemplificar lo que mencioné anteriormente. El paciente despierto, sedación consciente o moderada, una sedación profunda y una anestesia general, ¿no? Dependiendo del tipo de sedación que le vamos a dar, es el grado de depresión respiratoria que va a tener el paciente. Obviamente, si es anestesia general, bueno, la depresión respiratoria es significativa, ¿no? El midazolam puede producir ansiolisis e hipnosis relacionado con la dosis. Es un elemento que se aprecia muchísimo en la sedación y más en las cirugías ambulatorias. También produce una amnesia anterógrada notable, ¿no? El midazolam es apropiado más que otras benzodiazepinas porque es hidrosoluble, no irrita las venas ni duele al inyectar. La acción es rápida y tiene una semivida de eliminación que es relativamente corta, de 2 a 4 horas, ¿no?
Como anestésico único, una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo permite una recuperación razonable, permisible después de de intervenciones cortas, pero obviamente las respuestas individuales van a ser muy variables porque el midazolam depende de la edad del paciente, de las características de nuestro paciente y las comorbilidades asociadas, ¿no? Dentro del propofol normalmente se emplea una velocidad de infusión de 25 a 75 miligramos por kilo minuto, pero la corta duración debe de facilitar el ajuste de la dosis, ¿no? Para lograr el efecto. Esto sobre todo para mantener una sedación. El propofol puede conducir a una apnea con rapidez antes de la pérdida de la conciencia, incluso en dosis sedantes, ¿no? La transición involuntaria de la anestesia general es un riesgo constante. Bueno, la recuperación, hablando de la anestesia, de la cirugía ambulatoria, se divide en 3 fases, ¿no? Primero, la recuperación en la fase 1 tiene lugar en una unidad de recuperación posanestésica. Implica despertar adicional y tratamiento del dolor, de náuseas y control de la estabilidad hemodinámica. Esta es la fase 1 de una recuperación, de unidad de recuperación. La recuperación intermedia continúa en la sala de recuperación de la fase 2 o en una sala distinta y acaba en cuanto el paciente cumple los criterios de alta domicilio que vamos a mencionar posteriormente. La fase 1 y 2 de la recuperación pueden tener lugar en lugares distintos a la misma sala. Por ejemplo, a lo mejor aquí solamente tenemos al paciente en la sala y aquí ya lo tenemos en la recuperación o estas pueden ser en la recuperación. Ok, hablando de la recuperación inicial, dado que los anestésicos ambulatorios tienen por lo general y los que vamos a utilizar es una acción corta, puede ser necesaria la administración de oxígeno complementario si la saturación se mantiene si la saturación no se mantiene por encima del 92%, ¿no? Las heridas deben de estar obviamente secas, el dolor y las náuseas de vómito postoperatorio deben de ser mínimos y recibir el tratamiento adecuado. Los criterios ambulatorios individuales son estar despierto con signos vitales estables, dolor mínimo, náuseas mínimo y capacidad para sentarse con mareo escaso. Bueno, la puntuación de Aldrete modificada, aquí la tenemos. La actividad es la que llenamos siempre en nuestra transanestésico. La actividad, vamos a darle un punto si mueve las piernas, si mueve las 4 extremidades, si mueve solamente las 2 piernas o solamente 2 extremidades o si no mueve ninguna extremidad, ¿no? La respiración, como va a ser profunda, si tose libremente, disnea o respiración limitada o una apnea, ¿no? Una presión arterial más o 20% del nivel preanestésico, etc. Nivel de conciencia completamente despierto, se despierta el llamado, no responde y la oxigenación, ¿no? 2 puntos si es más del 92%, si necesita oxígeno 1% y la saturación menor al 90 es 0 puntos. La recuperación secundaria prepara a los pacientes para dejar a la unidad de la cirugía ambulatoria para hacerse a cargo de su propia existencia. Los pacientes deben sentarse de manera erguida en camillas con ruedas o en sillones reclinables para facilitar la movilización. Es decir, el paciente ya está consciente, ya está respirando sin ninguna dificultad, no tiene dolor y vamos a comenzar a que empiecen con la bipedestación, ¿no? Aquí hay algunos criterios de ingreso directo a la unidad de recuperación en la fase 2, evitando la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? El paciente, como mencioné, debe estar despierto, alerta, orientado y reactivo. El dolor debe de ser mínimo, no debe tener ningún tipo de hemorragia activa, las constantes vitales deben de ser estables, las náuseas deben de ser mínimas, no deben de existir los vómitos y los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. El paciente es capaz de elevar la cabeza 5 segundos o con un control con 4 estímulos debe de indicar la ausencia de atenuación. Una saturación de oxígeno debe de ser mayor al 94% o mayor con aire ambiente. Ok, entonces vamos a tener
la valoración del dolor, ¿no? Vamos a decirle al paciente una puntuación de 0 o nada de dolor y vamos a reevaluar con observaciones frecuentes. Puntuación de dolor 1 o ligero, reevalúe las observaciones frecuentes y se vuelve al inicio. Puntuación de dolor 2, moderado, administra analgesia oral y de acuerdo a la escala de dolor, ¿no? Con codeína más menos paracetamol o más menos un aire según sea apropiado el caso. Puntuación 3 de dolor, que es intenso, verifique la puntuación de la sedación, ¿no? Tiene una puntuación de sedación de 3, verificar la frecuencia respiratoria. Si son más de 8, valore la analgesia con el anestésico. Si son menos de 8, administrar oxígeno y pedir ayuda. En la puntuación de 0 a 2, en la puntuación de sedación de 0 a 2, administrar un bolo de 25 microgramos de fentanilo más menos analgesia oral según sea lo apropiado, ¿no? Y volver al inicio y así estar reevaluando a tu paciente para egresarlo. Algunos riesgos asociados que se pueden presentar en el área, fuera del área quirúrgica, por ejemplo, en la zona de resonancia, algunos ejemplos, obviamente el ruido, ¿no? Los campos magnéticos intensos, las peculiaridades del material compatible, el control remoto, el riesgo de que las corrientes sean inducidas, produzcan como quemaduras en cables enrollados, en sala de radiografía, exposición a radiación, la sala de endoscopía, pues un ambiente oscuro, acceso limitado. También los pacientes pueden tener enfermedades concurrentes importantes, riesgo de alteración hemodinámica, vía respiratoria, alguna CEPRE con el paciente en decúbito supino con riesgos añadidos de radiología y problemas generales, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente poco conocido, material antiguo o extraño, fármacos y el material para urgencias suelen verificarse con poca frecuencia, la ausencia de asistencia exclusiva o conformación y la búsqueda difícil o nula, ¿no? Por mencionar algunos riesgos que se pueden llegar a presentar. También tenemos otros criterios de alta por el Hospital de Massachusetts, donde tenemos que el paciente debe estar alerta y orientado en tiempo y espacio, que tenga constantes vitales estables, dolor estabilizado con analgesia oral, náuseas o vómitos escasos o ausentes, sin previsión de hemorragia en la herida quirúrgica, capaz de caminar sin marearse, ha recibido instrucciones y prescripciones de alta, acepta la disposición para el alta y presencia de un adulto para acompañar al paciente a su domicilio. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo para seleccionar al paciente para la cirugía ambulatoria, ¿no? Debemos de ver, primero, ¿es apropiada la intervención para la cirugía ambulatoria? Como vimos algunos ejemplos al inicio de la exposición. Por ejemplo, sí, el acompañante adulto y está en condiciones de domicilios apropiados, sí. El paciente en forma con retrasos leves estabilizados, sí. Valoración mediante cuestionario o por teléfono, sí. ¿Se ha identificado problemas adicionales? No. Y finalmente programar la cirugía, ¿no? La consulta de valoración preoperatoria, organizar la asistencia de un familiar, si los trastornos están bien tratados, dado caso de que no, vamos a derivarlos para que estos sean tratados adecuadamente. Y entre lo más estable el paciente, trastornos que probablemente solo pueden causar problemas durante la intervención quirúrgica, poco después de ella, sí. Garantizar la disponibilidad del anestesiólogo y las instalaciones adecuadas, ¿no? Aquí tenemos también cómo va la cronología para el paciente. Antes de la hospitalización tenemos una evaluación preintervención, ¿no? Consulta de cirugía, anestésica, la historia clínica y la llamada, ¿no? Para el día de la intervención. En la fase preoperatoria tenemos el retorno a la unidad después del quirófano, tratamiento en el quirófano y vigilancia y la recepción del paciente. En la fase de autorización, alta del centro y el seguimiento del paciente en el postoperatorio, ¿no? La llamada o así sea también la consulta de manera presencial.
Bueno, es muy importante conocer el equipamiento que se debe de tener en una anestesia ambulatoria. ¿Qué equipos y monitoreo se requiere? Esto es para que cumplan las normas mínimas de equipamiento para quirófano. Debe de estar fijo en el lugar una fuente de oxígeno, aspiración, distintos dispositivos de vía aérea, sistemas lineales como la bolsa y la mascarilla, fármacos y agentes reversores de los fármacos administrados. Muy importante. De disponibilidad inmediata debemos de tener un desfibrilador, fármacos según marca la CLS y personal adecuadamente entrenado para auxiliarlos durante si hay alguna complicación, ¿no? Bueno, hablando del equipamiento también, la máquina de anestesia debe tener cerca tomas de succión, tomas de oxígeno, succión, tomas eléctricas, el carro de paro, una fuente de energía de respaldo en caso de que llegara a presentarse alguna urgencia, adecuada iluminación, una estación de trabajo de anestesia, un monitor que mínimamente cuente con electrocardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva o invasiva, capnógrafo y temperatura. Contar con equipo para accesos intravenosos y medicamentos anestésicos. El equipo de la vía aérea, como cánulas orales y nasales, mascarilla laringea, laringoscopio. Estos pueden ser de diferentes hojas, tubos endotraqueales de diferente calibre también y una succión adecuada. Disponibilidad de equipo para vía aérea difícil y un equipo de BEI. Sistema de evacuación de gases, en lugares donde no se cuente con el equipo necesario para la eliminación de los anestésicos y también considerar la anestesia total intravenosa. Entonces eso también nos lleva a cabo que debe tener bombas perfusorias. En el equipo de anestesiología, ¿qué debemos de tener? Disponibilidad de equipo para el manejo de vía aérea difícil. Informar al paciente con sospecha o antecedente de una vía aérea difícil. Asignar a una persona que nos vaya a asistir durante el procedimiento. Preoxigenación preanestésica con mascarilla, administración suplementaria al manejo, distintas hojas de laringoscopio. En esta menciona que debe incluirse inclusive el fibroscopio, pero pues sabemos que no en todas las unidades está disponible. Un videolaringoscopio, distintos tamaños de tubo endotraqueal, guías de tubo, también pues debemos de considerar los dispositivos supraglóticos en dado caso que no podamos intubar al paciente. También un fibroscopio flexible, equipo para una vía área invasiva de urgencia y un capnógrafo. Y ahora pónganse a pensar, contamos con todo esto, aunque sea en un hospital de segundo nivel, o sea, hay muchas cosas que carecemos. Ya más específicos